10, 3, 5 de la tarde y se integran ya a este equipo los prospectos y líderes de comunicación, Luis José Chávez y Pedro Jiménez. Si Luis es un prospecto, sabe que en este medio se le llama talento. No importa que no lo tenga. No importa que no lo tenga. Retíralo de prospectos. Óyeme, no importa que no Sí, tenga para talento. no ofender a la Pero juventud. se dice talento. Mira, saludos señores, saludos Señor a Consuelo. Pedro, Señores, Happy está New Year. bienvenido, Caramba. Ey. Bueno, nada más fueron 2 días. Estaba por los Nueva York. Estaba por Nueva York cogiendo un poquito de... limpiando el cutis. Bueno, saludo atención, a nuestro atención, amigo Alexis recursos, la Antigua. atención recursos humanos, ya Pedro agotó las vacaciones del 2019 y del 2020. Yo estaba calculando con Luis José y vieron, ustedes no deben 2 días. Felicidades a todo el pueblo dominicano. Y un abrazo a Alexis que está aquí, sí, un Alexis abrazo a la Alexis. Antigua. Me ha sacado los pies, sí. Saludos. Alexis nada más se acuerda de uno cuando está en campaña, pero bien. O sea que está en campaña. Está a punto de ponerse. Está a punto de Oye, ponerse. Alexis. Doña, Un saludo a José Ramón. Por la vez de Dígale, Alexis, dígale que llega se le directo. quiere por estos lares también a don José Ramón. sí, Él lo sabe. seguro. Bueno. Cuidado si lo está disimulando. ¿Oíste? Doña Consuelo, yo tengo que hacer una pregunta con el perdón de mis compañeros. Solo un minutico porque ustedes saben que yo tengo que irme temprano. Para y cambiaron el horario. Mire, joven, Pero ven acá, doña quédate Consuelo, ahí. ¿qué es? A ver ¿Qué si es? yo tengo el concepto claro, porque en principio me ilusioné, me emocioné con la declaración del Papa sobre la histerectomía, ¿verdad? Sí, ajá. Y entonces después reflexioné y digo, pues yo no conozco el concepto, pero lo voy a investigar porque como que es una falsa ilusión, no están aprobando nada, esto es una cosa en Pero el ¿tú aire. crees que hay derecho? Yo creo que la iglesia tiene ¿Tú crees que hay actualizarse. derecho La iglesia a tiene que el Papa actualizarse. diga que es moralmente factible que una mujer se haga una histerectomía? Es un disparate. Pero tú crees que hay derecho, ¿eh? Yo creí que estaba Una hablando de cuestión por lo menos una de las médica, causales. de No es salud. ninguna de las causales. Es un problema de salud. Esa- Es como que tú tienes que hacerte esto. Yo tengo un dedo malo y tengo que quitármelo. Exacto. Se acabó. O sea, no hay Tiene cura, una no hay cura. apendicitis. Y tengo que Sí, y quitármelo. el Papa te va a decir que es moralmente. Sí, sáquese el apéndice, que es moralmente aceptable. Que pueda ser operado del apéndice. No, estamos pero perdidos. estamos locos No todos. estamos perdidos, señores. Estamos Estoy de perdidos. No acuerdo es corregir contigo. el mar. Eso colinda un poco con Si el tema no- de los testigos de Jehová, que tienen algunas obsesiones, por ejemplo, hacerse trasplante, Sobre la sangre. etcétera, etcétera. Ellos tienen con el tema de la transfusión Prohíben sanguínea. que inclusive a miembros de su familia se le practiquen Sí, sí, han procedimientos dejado morir médicos a que pueden personas. salvarle la vida. Dejan los niños Un Pero morir. por criterio, razones religiosas un se criterio, oponen. un criterio del siglo XVI. Y no debe ser. No, Eso incluso eso no tiene hay madre. religiones que las mujeres no pueden ponerse, no pueden utilizar mecanismos y aparatos anticonceptivos, el DIU, el día después, nada, mientras el vientre esté en fertilidad, ellas pueden parir y parir, parir. Una locura. Y no quieran ustedes imaginarse la reproducción de pobreza que eso ha traído a muchos hogares dominicanos, porque casi siempre, y busquen las estadísticas, el 90% de los feligreses cristianos son gente de clase humilde y por ende de bajos estratos económicos. Y cuando usted le dice a una mujer que su esposo gana 10,000 pesos o 15,000 o 20,000 pesos y ella gana 15, que ella no puede parar su aparato reproductivo y que tiene que parir y parir y parir mientras se lo permita porque eso es contrario a la ley divina, usted está alimentando y fomentando un aparato reproductor de la pobreza que ya nosotros la tenemos para arriba del cuello. Cuando vi la declaración, Puede ser. Pedro, yo me ilusioné Yo porque entendía en principio que el Papa iba en dirección de reconocer que cuando se formaba un feto en una zona ectópica, así que se dice. Sí, para ser ectópico. Ectópica. Que está fuera del lugar, fuera del espacio. Se le dice, la gente del pueblo dice utópico. Pero es ectópica. Pero es ectópico. Entonces, esto es una de las causales. Y digo yo, bueno, pues comenzamos avanzando el año porque la iglesia va a reconocer que hay una de las causales que es viable y la reconoce. Lo que pasa Pero que resulta que no, sí. que aquí lo que están reconociendo, lo voy a decir de esta manera, doña, considéreme. Sí, No sí. me vea como un desconsiderado, adelante, sino adelante. para que el pueblo me entienda si yo interpreté lo que Sí. lo que el Papa está diciendo. La iglesia está reconociendo que el vaciado es Adiós, legal, Alexis. que el vaciado es moral.
Sí, yo te ¿Es así? Exacto. Sí, como lo dice el pueblo. Sí, como lo dice el pueblo, el porque así vaciado. lo conozco. Lo que las pasa mujeres acuden a es que eso el cuando útero, ya- tú puedes tener el útero porque precisamente histerectomía es la eliminación o Del parcial aparato. o total del útero por las razones de una enfermedad, de un cáncer, de algo. Un embarazo ectópico, tengo entendido, nos puede llamar un médico y decirnos, no No es viable. necesariamente, no es que no existe el embarazo, o sea, es una formación Fuera que no de- se desarrolla fuera del útero, qué explicación. pero la mujer tiene todos los síntomas de embarazo. De embarazo. Exacto. Pero se forma algo que no es una O criatura. sea, lo que me confundí fue que entendí que era por ahí que iba a ir la No, iglesia, no, pero no. es reconocer que moralmente el vaciado es legal, es vaci- moral. ¿Pero qué es esta Pero, vaina, ¿qué? por Dios? Pero una mujer con ¿Pero un qué es esta cáncer vaina? en el útero le va a tener que pedir permiso a la iglesia para poderse hacer el vaciado. Que se muera en el camino. Usted está No, oyendo, yo te patrón? digo a ti. No, es esta que la vaina- iglesia sigue. Yo estoy de acuerdo, yo lo vi y yo no quería opinar a un porque ya yo pensamiento le he dicho medieval. tanta cosa a Osoria que mejor Sí, no pero aquí es el opino. Papa Francisco No, el porque que ya ha el emitido. Papa Es la el misma, jefe. ellos son de la misma escuela, son Sí, jesuitas. es cierto, es cierto. Es el jefe de la, Ya me están de llamando. la iglesia católica, pero ya me yo están- creo que ese tema Diga. de las causales, que Diga. tú tienes una posición ahí que Bien, es bien, dígame. discutible y le hemos hablado. Te tengo medio mareado a ti. Me ya, tiene por lo medio menos. mareado, sí, que me ha llenado de confusión después que yo estaba lúcido. No te lleves de Anibel, que Anibel que anda perdida. A nivel que atea. Y anda perdida. A nivel que atea. Ella necesita reencontrarse. Yo le puedo enseñar el camino si ella quiere. Entonces, que tú le prohíbas en el siglo XXI a que una persona pueda decidir por su propio cuerpo es algo completamente inaceptable, completamente fuera de lo humano, completamente fuera de lo espiritual. Usted puede ser católico, apostólico, romano, pentecostés, del séptimo día, testigo de Jehová, de la religión que usted quiera profesar, que yo las respeto todas. Óyeme, las respeto todas, de Mita en Aarón, yo las respeto todas, pero que usted me quiera mandar a mí por un tema de conveniencias de un conglomerado humano o de la alta jerarquía de un conglomerado humano, como es en este caso la Iglesia Católica, eso no es correcto y yo nunca estaré de acuerdo con eso. Ese tema que nosotros estemos aquí patinando con la aprobación de un código penal que data del 1800, carajo, por una posición coño anquilosada de la Iglesia Católica, eso no es justo en una Porque sociedad que se hace llamar 100% vanguardista. de la opinión pública no Eso se no ha puede puesto de ser. acuerdo. Es por eso, porque Puede el ser. 100% de la opinión pública no se ha puesto de acuerdo. Pero no puede ser. Pero es que nunca estarán de Es acuerdo, que por no eso el puede tema de las ser. mayorías. Es imposible que para tomar una decisión No, pero es que no hay ninguna entra en el terreno pero- de lo cultural, pero oye el de lo concepto, Luis de lo José. religioso, de lo científico, Pero oye, se exacto. tenga que tener la aprobación de todo el mundo. Pero oye el Imposible. concepto, Luis José, en el caso del tema en discusión, que es moralmente aceptable que una mujer se quite un problema de salud de encima. Dime eso. ¿Tú sabes lo que es eso? Pero lo inaceptable es que el Papa salga con esa payasada al final de la segunda década del siglo XXI. Sí, la ¿Verdad? década entramos. El Papa ha dicho muchas cosas interesantes. Él habla mucho, pero ha dicho muchas cosas interesantes. Sí, va a tener que revisarse, porque no puede inclusive- seguir hablando tanto. Que inclusive rompen viejos esquemas históricos de la Iglesia. y Sí, del pero que hay un papado. retroceso en este Pero momento. En ese aspecto metió Y hay una de las cobardía política. extremidades. Y hay una cobardía política, porque todavía, mira, que el presidente Danilo Medina ha sido bastante firme, porque él dijo, no, Coño, pero que tú no y te lo puedes observó, tú sabes pero lo no que se tú la va a echar tiraste la encima. puña iglesia encima. Estamos hablando del Aquí- 60% de Pero la tú no has población. visto a Masalle, todo lo que dice Masalle. No, yo quiero que usted vaya. Dime si tú no has visto todo lo que Masalle le dice a Danilo, porque era posible que se aprobara la cuestión esa Del de código. las Del código, causales. de las causales. Del código. Y entonces no se puede. Esta es una y le sociedad hacen inmoral. Una campaña Totalmente. bestial. Y ellos se creen que uno no se da cuenta. Esta es una No, sociedad. y la línea es que en cada púlpito ataque Entre frontal. ellos, Oiga, doña Consuelo, esta es una ¿Cómo sociedad. tú te crees que esto es? Ni Trujillo pudo con la iglesia católica. Óyeme lo que te voy a decir. Bueno, A mí me le fue corresponde mal, decirlo porque yo soy la mayor le de fue todos mal, los que sí, están aquí. en La Vega. Y me corresponde decirlo. Óyeme, Trujillo, que la iglesia fue
su sostén durante mucho tiempo. Lo último en lambonería con Trujillo. Le hizo tanta misa de salud a Trujillo, que Trujillo ni se enfermaba. Y Trujillo para aquí, y Monseñor Pitini, que era el que representaba, Monseñor Pitini. Por eso es que yo estoy haciendo el cuento, porque ninguno de ustedes no eran ni piropos en esa época. Monseñor Pitini y Monseñor Vera, con todo el respeto, Monseñor Vera, era buenísima persona, pero bueno. Y Trujillo, y llegó hasta que Trujillo dijo, ahora me tienen que nombrar el padre de la iglesia, algo así. También. Y ahí la iglesia dijo, no, hasta ahí no. Le hizo el concordato, fue donde el Papa, hicieron el concordato, que debe estar vigente todavía esa pendeja. Se mete Trujillo con la iglesia entonces. Y la iglesia se le volteó. Terminó muerto. Ni Trujillo pudo con la iglesia. Aquí, en República Dominicana. O tú hacías lo que hizo Stalin con la iglesia en Rusia. Y cuando la iglesia se le viró, lo tumbaron. Que los mató a todos. Sí. Los eliminó físicamente. O negocias con ellos. Pero porque al final de cuentas es una mesa de negociación. Es un poder. Es un poder. Poder. Osorio está haciendo y diciendo, Osorio no se atreve a decirnos a nosotros que somos racistas y xenófobos. El obispo nuestro, de que nuestro dominicano, nos dijo racista, xenófobo. Mira que a esa es mi nosotros. santa iglesia. Que Pero yo quiero ver sociedad... todo lo que el Papa ha vendido de tesoros de la iglesia, que tiene muchísimo en el Vaticano, para que construya 10 hospitales en Haití, con esos cuartos del Vaticano, y 1000 escuelas en Haití, para que los haitianos se queden allá y las mujeres haitianas paran allá. Yo quiero ver la iglesia hacer vender toda esa riqueza que tiene. Y nos dice ese soquete a nosotros, racista y xenófobo. Y se queda tranquilo, él no le importa. Y no pasa nada. No, pero sobre el planteamiento de Pedro, yo quiero replantear mi posición vieja. Pedro lo sabe, porque lo discutimos en particular. Sí. Con el tema del Código Penal. Ciertamente Danilo se la jugó, y como muy bien dice doña Consuelo, se la jugó con un planteamiento que él cree. Que tengo entendido que hasta su esposa tiene una posición contraria. Lógico. Y todo su entorno tiene una posición contraria, pero Danilo cree eso y lo mantiene, de que las causales debían estar excluidas de la penalidad criminal dentro del Código. Él lo cree y yo también. Sí. Y yo también. Ahora bien, Pedro Jiménez, esta es una sociedad que no se respeta. La sociedad dominicana, su clase dirigente, no se respeta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese código es ley. Ah, yo te entiendo, así mismo ¿Tú es. tienes una teoría así con eso? Ese Así código es mismo ley. No, yo reto a un jurista dominicano de cualquier estirpe, de cualquier nivel, que me demuestre que no es ley. Porque si no se Y pone está todo el mundo callado. Sí, Está todo el mundo callado. Y se ha tragado esa vaina. Explícale al país por qué es ley. Es ley. ¿Por qué? Porque cuando la Constitución dice, legislativamente hablando, cuando la Constitución dice un proyecto es aprobado por una Cámara y pasa a la siguiente, y la siguiente Cámara aprueba el proyecto, es ley. Y llega como ley al Poder Ejecutivo para que éste proceda a observar la ley o a promulgar la ley. No dice el proyecto, no, la ley. Sí. Si el presidente la observara, tiene que ir al Congreso de nuevo y entrar por la Cámara que la aprobó último. Sí. Y si conociera allí la observación presidencial y deciden rechazarla, tienen que rechazarla con las 2/3 partes de los presentes. Sí. Si es aprobar la observación del presidente, con una votación simple. Ok. ¿Qué pasó en la Cámara? Mientras no. ¿Qué pasó en la Cámara? El Senado, con una 2/3 partes, rechazó la observación presidencial. Y como es de rigor, lo manda a la siguiente Cámara. A la Cámara. Y la Cámara de Diputados, ¿qué hizo? Rechazó la observación, aprobó la observación. Ante ese conflicto de un rechazo en el Senado y de una aprobación en la Cámara de Diputados, la ley es ley, porque no fueron aprobadas las observaciones del presidente. ¿Usted me entiende? Ahora, Ángel, y moralmente, el sector empresarial,
las academias del país, ¿Tienen miedo a la y iglesia? FINJU y las otras entidades jurídicas, colegio de abogados, la vaina de este muchacho, ¿cómo se llama? Piantini, Potentini. Todo el mundo se metió la lengua en la parte del cuerpo que no del Yo sol. te pregunto, para no confrontar, compañero, cuando hablamos de ley, ¿no hay unos elementos constitutivos para que una discusión sobre un tema X en ambas cámaras, su aprobación o no, culmine convirtiéndose en eso que se llama ley? Porque si no, entonces eso estaría chocando con otras leyes que corrieron las mismas situaciones. No hay más. Es la primera experiencia que se tiene. Después de la Constitución del 2010, es la primera experiencia. Porque tú dices ley, no es ley hasta que el presidente no la promulga. No. Y es inscrita en la Gaceta Oficial. Podemos leer la Constitución. Busca la Constitución. Pero podemos leer la Constitución. Cuando define un proyecto, yo estoy tratando de hacer un proyecto de ley pasa de una Cámara a otra. No es que estoy muy lógica la observación. Sí, por lo lógico es que me surge esta pregunta. O sea, no veo una respuesta contundente. Pero eso es para la Constitución no ha a lo habido. que ha pasado. La Constitución la llama ley, no proyecto, ley. Es ley. Es la ley aprobada por las dos cámaras que pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación cuya observación presidencial no fue objetada. Exacto. No fue fue materializada. Es que no fue aceptada. Es que ahí donde yo tengo la dudita con mi querido compañero Ángel, es que para convertirse en ley obligatoriamente tiene que pasar el sedado de los tres poderes. No. De los dos poderes, poder ejecutivo. No, si el presidente no la poder legislativo. Pedro. No. La Constitución tiene es clara. un plazo. Pero si él la observa, no está promulgada, no es ley todavía. Perfecto, Pedro. Perfecto. La No Constitución es clara y dice. Pero tampoco la anuló. Si el presidente La observó. Cuando llega al Poder Ejecutivo, los tres poderes tienen. Lo que aquí hay una confusión, Pedro. Ahí nada más actúan dos. No, ahí nosotros tenemos una confusión. En República Dominicana no existe el poder de veto para el presidente. Mira cómo está trancado el juego en Estados Unidos. Sí. Porque el presidente tiene poder de veto. El Congreso puede aprobar lo que quiera. Aquí no lo si el hay. presidente no lo promulga, no es ley. Aquí no. Aquí el presidente tiene el derecho de una observación, más nada. Ahora, si el presidente, por ejemplo, con esa ley de Santiago, que ya la promulgó, gracias a Dios, 6518, si el presidente no la promulgaba en los 5 días que mandaba la Constitución, ¿qué pasaba? ¿Qué dice la Constitución? Que era definitivamente ley y que el consultor jurídico estaba obligado a inscribirla en la Gaceta Oficial. En la Gaceta Oficial. Si en los 5 días el presidente no lo observa, es ley, definitivamente. Sí, eso porque está con clarito. eso se jugó en el pasado, Pedro, y nosotros en el 2010 lo pusimos claro, para que ningún presidente osara en volver a jugar, que la dejaban ahí, no era ley, no la había promulgado, porque Se quedaba en un limbo. Se quedaba en un limbo. Ahora no, la Constitución es clara. Tenía que aprobarse el rechazo o la aprobación en ambas cámaras. Al no acogerse la observación del presidente, es definitivamente ley. Lo dice la Constitución. Pero en este país, los hipócritas y charlatanes líderes que dirigen esta sociedad se han hecho los chivos locos con esa vaina. Pero el Código Penal es ley en República Dominicana. Ángel, comparto tu línea de análisis sobre ese tema y tus conclusiones también. Ahora, lo que yo no termino de entender es la incongruencia que se ha manifestado en la posición de los miembros del Congreso Nacional, representantes de las tres fuerzas políticas más progresistas que ha tenido la República Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Revolucionario Dominicano. Ninguno, es decir, las tres fuerzas principales, ninguna representa al sector conservador puro y neto de la sociedad dominicana. Pero se complacen con él. Son las fuerzas más liberales y progresistas que ha tenido la República Dominicana prácticamente en toda su historia. Son el poder determinante en la vida institucional del país. Y no han sido capaces de tomar una decisión consecuente con su propio pensamiento y con su propia ideología. Con su propia ideología, con las posiciones que han sustentado históricamente, que le dio fundamento a esas tres organizaciones políticas. José, pero pregúntate tú, ¿cómo, en ese mismo sentido de tu preocupación, cómo es posible que Danilo Medina observe el proyecto en la ley, observe la ley, y llega al Senado, donde él tiene 27 de 32 senadores, y esos 27 senadores de él rechazan su observación? Explícamelo. Explícamelo.
Mira, si Quique, Explícamelo. si Quique y Ito Bisonó asumen esa posición, es decir, Ahí no lo menciones juntos. no, pero lo digo porque No, ellos sí, representan sí. a una fuerza tradicionalmente conservadora, aunque en algunos aspectos ha sido más revolucionaria que muchas otras fuerzas políticas. Gracias. Dice Consuelo de Cabeza. Gracias, Tengo que Luis. decirlo. Gracias. En los hechos, en la Adelante. práctica, ha tenido un poder de cambio en la República Dominicana Sí. mayor que otras fuerzas políticas. Cuando el Partido Reformista que han era detentado balaguerista. el poder, ¿no? Entonces yo digo, sí, pero si lo hace alegando sus razones ideológicas y doctrinarias, por ejemplo, la representación del Partido Reformista Social Cristiano, vamos a decir, De la doctrina que- social cristiana. que encabezada por Quique y por Ito Bisonó, yo puedo entenderlo y me parece que serían consecuentes. Serían Con su línea consecuentes ideológica. con la línea ideológica y Correcto. con la tradición de ese partido. Pero en el caso del PLD, del PRD y del PRM, no hay forma de entenderlo ni de justificarlo, salvo que no sea jugar a la politiquería, a que yo no quiero que me objeten para las próximas elecciones, porque la iglesia tiene aparentemente un poder de veto electoral y le temen como el diablo a la cruz. Sin embargo, en la práctica, cuando la iglesia ha impugnado algunas decisiones del Congreso y de algunos congresistas y han venido las siguientes elecciones, esos congresistas han logrado realmente ganarse el voto popular. Han logrado ganarse el voto popular. Si ese es el miedo, si ese es el temor, tampoco tiene sentido. Pero lo más importante es la responsabilidad frente a la sociedad. Si usted no tiene una fórmula para enfrentar un problema, busque la otra, pero no se quede impotente. Luis José, yo fui uno de los mayores exponentes del artículo 37 pro vida. Después de líderes como Pelegrín Castillo y otros que jugaron un rol trascendente. La iglesia no votó por mí. Lo primero que no votaron por mí fueron la gente de la iglesia católica. Patrón, entonces ven acá. El que está esperando eso está soñando. Eso sí es verdad. Los que se opusieron a la aprobación del artículo 37 son diputados y yo no. Explícamelo tú. Explícamelo. No, hombre, no, patrón. Bueno, A Mauri. vamos lléveselo. allá.